Buenos días, buen día. Esta es la explicación de nuestro programa de batalla Pokémon que se necesitó para la evaluación. Todas estas instancias, donde se instancian todas, son clases de ventanas de JFrames para poder usarlas. Se inicia por esta que es la del usuario, que está acá. Todos los métodos que pueda haber minimizados es porque son únicamente de diseño o labels o paneles que no tienen funcionalidad y solo están para definir los límites de cada imagen o cada palabra en la interfaz. Tenemos un botón de registro donde el usuario tiene que digitar un usuario mayor a 4 letras para que lo pueda empezar a serializar, y si no, pues no va a poder empezar a serializar. Aquí se agrega al ArrayList que está aquí arriba. El ArrayList es jugadores y la clase es usuarios, bueno, users. Ahí está la clase. Cada usuario va a tener tres valores, que va a ser el nick, el puntaje y el número que se va a usar después para las siguientes ventanas. En esta parte se serializa. El botón de acceso dice agregar porque para poder jugar tú necesitas agregar dos jugadores que ya hayas registrado en tu lista. Si no agregas dos jugadores no vas a poder jugar, no vas a poder ir a la siguiente ventana. Aquí empieza la lectura para ver si el jugador que tú digitaste está realmente en el ArrayList. Por eso aquí empieza la lectura del ArrayList que ya habías realizado, y si está, te lo añade al contador, y si cuando el contador llegue a 2 es que ya vas a poder cliquear el botón de la siguiente ventana, que este es el botón de la siguiente ventana. Cierra esta ventana actual de user y abre la siguiente. Esta parte es para la primera vez que se abre el programa, no puedas acceder. La siguiente ventana es stats, que es la de acá. Se inicia, como ya dije, son componentes que no tienen funcionalidad y no necesitan explicación. Este botón de añadir te va a llevar a la ventana de añadir Pokémon, que es la última. Vas a poder abrir varias instancias de esa ventana para buscar varios Pokémones. El botón del jugador 1, al usar el botón del jugador 1 vas a poder elegir los Pokémones que tú quieras del jugador 1 y va a bloquear los del jugador 2 para que solo uno pueda elegir Pokémones a la vez. Esto que dice I'm Squirrel son las imágenes, los nombres, todos los datos que van a ir en el panel del jugador 1. Esto es para cada botón de cada Pokémon. I am Eevee, I am Rattata son las imágenes, los datos del Pokémon en forma de jotas, de áreas de texto. Esto es lo mismo pero para el jugador 2. Con esto bloqueas los botones del otro jugador dependiendo en qué método se aplica. Estas son las imágenes, por ejemplo este. Aquí está la imagen de Eevee y solo dependiendo a qué método se agregue va a ser donde se ponga y en qué panel. Estos realmente no se usan porque al final se decidió que se iba a convertir en una regla. El botón de búsqueda, con este botón está relacionado directamente con este hot text field donde tú vas a poder digitar el id del Pokémon que quieres buscar. Cada id está debajo de cada botón de cada Pokémon. Lo introduces en este hot text field y dependiendo si tú pusiste el primer id que está en el arreglo, que es el caso posición 0 del arreglo, pues va a abrir la ventana pero con diferentes métodos, que es lo siguiente que voy a explicar. Este botón te lleva a la batalla, no hay más. Esta parte que es el búsqueda, aquí está.
componentes, cerrar. Cada ventana de búsqueda va a tener un botón de cerrar para solo cerrar esa instancia de la ventana y no cerrar todo el programa, no detener todo el programa. Aquí puede ver 8 métodos porque cada método tiene diferente información de todos los datos. Por ejemplo, este método va a crear labels con un id diferente, nombre para cada Pokémon. Por eso esta es la información de Squirtle, Charmander, por eso hay 8 métodos. Al momento de que tú digites uno de estos, se va a ejecutar la ventana pero con diferentes métodos. Por eso es que aquí solo se inicia con esto, que todas las ventanas, no importa qué Pokémon sea, se va a iniciar con esto. La siguiente sería batalla rápida, que es la batalla en sí, pero pues así se inició el nombre. Estos son componentes. Ya después verificamos y nos dimos cuenta que el jugador iba a tener 3 Pokémones elegidos de manera aleatoria. Usamos la clase random para definir ese número. Usamos solo una variable y a esa variable se le van asignando el diferente número del 0 al 9, excluyendo el 10, que son el número de hits que hay de Pokémones. Va a elegir un número y lo va a aplicar con un método check. Este es del jugador 1 y este es del jugador 2. El jugador tiene un método check 2 que es diferente, pero funciona de la misma manera. La única diferencia es que agrega a otro panel distinto que al del jugador 2, que al del jugador 1. Por ejemplo, si el número aleatorio resulta ser 0, se le va a agregar a la lista a Squirtle, junto con la imagen y sus datos en su respectivo panel. Y dependiendo de qué Pokémon sea el que arrojó el resultado de random. Lo mismo para el jugador 2, solo que se agrega en otro panel distinto. Este es el panel del jugador 2 y este es el panel del jugador 1. De ahí en fuera no hay nada distinto en los métodos. El botón de ataques. Este botón es con el que puedes iniciar la batalla. Esta es la action listener de este botón, solo que en otro método. Para la lucha se necesitó crear una array list de Pokémones para poder usar los Pokémones como objetos y que se comuniquen entre sí. Se crea una instancia de la clase Pokémones, ahorita una de usuario. En usuario está para poder modificar el puntaje cada vez que un jugador gana una partida, y user, que es donde se creó el primer array list de usuario y no se pierdan los datos. Los Pokémones. Cada Pokémon va a tener estos datos: número, id, nombre, ataques. Esto va a crear estos métodos que le dan valores a cada uno de los Pokémones. Como puede ver aquí son 10 métodos por los 10 Pokémones y le da un valor. Ahorita vemos un ejemplo 1 y lo mismo para los demás. Vamos a minimizar esto por ahora. No, esto también se me olvidó minimizarlo. Por ejemplo, se le asigna el id, el nombre. Los valores son los que se usan en la batalla, porque no vamos a usar el tipo de naturaleza ni nada. Y lo mismo con todos los demás Pokémones. Estos métodos son para el Pokémon 1. Del jugador 1 se le asignan los valores dependiendo del Pokémon que haya tocado, de manera al azar. Pokémon 1 del jugador 1, Pokémon 2 del jugador 1, Pokémon 3 del jugador 1, del 2, del 2 del 2, 3 del 2. Y llegamos al momento de la pelea, donde estos valores se usan en el momento de la pelea. Se decidió usar un Hot Option Pane de tipo pregunta de botones para decidir si era el ataque 1 o el ataque 2. Aquí obtienes los Pokémones. Esto se decidió que iba a ser un ciclo
para no tener que estar definiendo todas las posibilidades y solo definirlas una vez. Este contador es para que si tú compilabas el programa la primera vez, tú ibas a entrar en este ciclo y no ibas a poder ejecutar el programa. Cuando tú ejecutas una acción, cuando das iniciar la pelea, se suma uno al contador y se deja de romper este ciclo y ya puedes empezar a jugar. Aquí es turno. Para que este ciclo se repita, tiene que tener la condición de que la vida de cualquier Pokémon, aquí está al final, la vida de los dos Pokémon tiene que ser mayor a 0. Se usa, en este decidimos usar únicamente dos Pokémon donde sus valores se iban reasignando dependiendo cuánta vida quedaba. Ahorita lo explico. Esto es un Hot Option Pen para saber qué ataque eligió. Switch del Hot Option Pen, ataque 1, ataque 2 en caso de que se quede sin vida el jugador. Su Pokémon ha sido derrotado. Aquí es la reasignación de valores de la que estaba hablando. Cuando el primer Pokémon pierda toda la vida, se le van a reasignar los valores del Pokémon 2 al Pokémon 1. Y ahora el Pokémon 1 va a funcionar como el 2 sin realmente serlo. Cuando esto va a ser lo mismo para el Pokémon 2. Cuando el Pokémon 2 pierda la vida, se le van a reasignar los valores del Pokémon 3. Esto no es un problema, ya que estas variables booleanas que puede ver es para evitar que el ciclo se repita, que estas se le reasignen y se le vuelvan a reasignar. O sea, estas instrucciones son de un solo uso aunque estén cicladas. Todo ese ciclo se repite, pero para el jugador 2. Estos contadores que usted puede ver acá son los contadores que se usan para verificar qué jugador ganó. Si la vida del jugador 1 es mayor a 0, es que no es menor a 0, es que perdió. Si no, pues es que ganó. Y esta parte toma en cuenta las dos variables que se arrojen de este lado. Y dependiendo cuál es muerto 1 es true o muerto 2 es true o falso, se le da acceso al array list con esta función, en línea, y se modifica el puntaje del número que se le haya asignado en la primera ventana de usuario, pero este número nunca se serializa. Por eso siempre tiene valor de 0 y se le asigna 1 o 2 para saber a quién se le va a modificar el puntaje. Serialización. Acá acaba el ciclo. Cuando acaba el ciclo va un mensaje de que ya acabó la batalla. Y eso es todo por esa ventana. Son imágenes de los Pokémones y nada más. La siguiente es prueba. Prueba no es relevante, ya que en esta hicimos una simulación de la batalla, pero a consola, así que no es relevante. Añadir Pokémon. Añadir Pokémon para entrar en esta interfaz es donde estaba en Stats el botón de añadir. Aquí se va a crear una nueva instancia de la clase Pokémones con todos los datos que ya habíamos visto, instanciando la clase Pokémon para poder modificar estos datos. La parte importante es donde hay varios JLabels y JTextField donde puedes introducir el nombre y todos los datos que le quieres agregar a tu Pokémon. Cuando le das en guardar, obtiene los datos que tú introdujiste en las cajas de texto y los empieza a serializar. Después los borra, los agrega a la array list y los serializa. Datos. Este es un JTextArea que va a imprimir datos. Es en función de un botón que cada vez que quieras visualizar los Pokémon que ya creaste, se va a llamar este método, que va a crear un JTextArea llamado mar y va a leer todos los Pokémon que ya hayas creado, los va a leer y va a agregar esos datos en forma de cadenas de texto al JTextArea
que ocupa la mayor parte de la ventana. Usted puede ver aquí mar.append y va a agregar como cadena de texto a la JText area. Y ese es todo el programa. Muchas gracias. Adiós.